Un cordial saludo a los seguidores del Pensamiento al Aire. Invito a 3 ingenieros, no abogados, pero con un conocimiento extraordinario por su nivel empresarial, por su nivel de cultura y por su gran temor que tienen del futuro de Colombia. 3 hombres que han sido, como ya lo dije, empresarios, presidentes de organizaciones gremiales, ingeniero dedicado, digamos, al tema de opinión, y por eso traje esta vez al doctor Joel Moreno Sánchez, Enrique Posada y Luis Fernando Duque. 3 hombres que en los últimos años hemos construido, digamos, también una amistad con base en las reuniones de las tertulias que hemos tenido. Luis Fernando y Joel hicimos parte de Primero Antioquia cuando hicimos todo lo posible por sacar al inquilino, como llamaríamos nosotros, de Medellín, Daniel Quintero. Que no fuimos capaces, no porque no quisimos, porque se lograron los objetivos de votos, de firmas, y nos faltó simplemente que no nos hicieran trampa en el Consejo Nacional Electoral. Bandidos, se la deben a Antioquia. Muy bien, cordial saludo, Joel. ¿Cómo ve usted la situación de este país? A ver, en primer lugar, Antonio, muchas gracias por la invitación. Me resulta grato, pues, viniendo de quien tiene el país en la cabeza como vos. Muchas gracias. Tus programas, Pensamiento al Aire, ponen en evidencia la situación de la ciudad, del departamento y del país, de manera que me siento muy cómodo para atender esta hemos hecho vos y yo grandes programas. La última serie que hicimos fue de Puerto Antioquia, con Sergio Restrepo, que creo que la siguen viendo, y en las universidades, y la gente la ve y opina. Sí, la gente, eso permitió ilustrar al país de lo que será, pues, Puerto Antioquia en 10 años, en 15 años, para competir con los otros puertos del Caribe, y que si se conecta con el Pacífico, ahí sí va a ser el detonante económico para el país entero. Luis, hombre, usted es un hombre que ha sido productor, propietario de canal en Bogotá, en la televisión nacional, industrial, digamos, en el sector de alimentos, en el sector, digamos, de la metalmecánica, y además gremial, presidente gremial. Es un hombre que tiene un conocimiento y una experiencia inmensa de lo que ha pasado en Colombia y de lo que se avecina. Cordial saludo. Cordial saludo, Antonio. Muy complacido de esta invitación. Sabes que soy un admirador de tu programa, porque tiene la tremenda bondad de ser, primero, muy actualizado. Semanalmente nos haces un resumen bastante pragmático de las cosas que suceden en Colombia o que la pueden tocar. Y en segundo lugar, porque te preocupas de manera positiva por encontrar alternativas para que los colombianos de alguna manera no estemos tan desordenados, tan desorientados, tan confusos ante semejante hecatombe como la que hoy vivimos en el país. Muchas gracias. Y Enrique, ingeniero, expresidente de la SAI por varios tiempos. Creo que Joel también fue presidente, ¿no? No. Académico y un hombre de una cultura inmensa, con quien también hemos compartido varias veces. Que bienvenidos aquí a este programa, Enrique. Antonio, muchas gracias, y gracias a los compañeros acá por estar juntos, tratando de pensar el país, de aportar. Muchas felicitaciones por el programa tuyo, que tiene un nombre muy bien puesto, que es el Pensamiento al Aire. Recordemos que el aire es el que lleva la información para que sea escuchada, y yo creo que de verdad tú haces un trabajo muy bien hecho con las personas que entrevistas para que se vea el pensamiento de estas personas con libertad y retumbe por todas partes. Entonces, un honor estar en tu programa verdaderamente. Muchas gracias a ustedes 3, porque han sido también habituales compañeros de esa información. Hay una cosa que nos preocupa en Colombia hoy,
que ustedes la han expresado y la hemos expresado todos en la tertulia de los viernes, que se hace una vez al mes, que tiene grandes personajes fuera de ellos, tiene exministros, magistrados, grandes empresarios de diferentes sectores, del agro, de la industria, de la metalmecánica y además académicos. De manera que esa opinión allí es muy importante y yo quise que hoy, trayendo apenas 3 a este conversatorio, habláramos de ese dolor que tenemos en Colombia por lo que está ocurriendo. Arranquemos, hombre Luis, con la percepción que tenés de lo que nos falta por sufrir en este año y medio. Tremenda pregunta, pero gran introducción, el dolor. Realmente nunca creí que fuera uno a llegar a sentir el dolor de patria. Yo he tenido la afortunada o desafortunada circunstancia de vida de sentir dolor en muchas ocasiones. Dolor físico, por un accidente, por una operación. Dolor moral, por la muerte de un ser querido, de un gran amigo, de un compañero. Dolor intelectual, de ver cómo se destruye una teoría, unos principios elementales que parten simplemente de la lógica. Pero hoy por hoy tengo un dolor de patria gigante. Y muy especialmente y agravado fundamentalmente desde la perspectiva de antioqueño. A mí me gusta la historia y me meto dentro de los recodos del tiempo a veces a tratar de escudriñar momentos que le permitan a este humilde ser entender las circunstancias actuales. Yo, por ejemplo, ayer nomás, domingo, oyendo tu programa de esta semana, miraba a lontananza y pensaba en lo hermosa que es la patria, pero yo no voy a ponerme a hablar de cosas como románticas, pero dentro de la misma patria se cuecen habas, se cuecen cosas tristes. Recordaba decía yo, hombre, ¿cuándo Antioquia había tenido enemigos tan grandes atacándola de frente y el supuestamente erguido pueblo antioqueño casi que pasivo, aunque con grandes excepciones, como los políticos que nos manejan la gobernación y la alcaldía de Medellín, que han sacado esa voz potente, pero que es apagada a nivel nacional? Y recordaba o sobre todo un momento histórico. El general Mosquera, Tomás Cipriano de Mosquera, fue un hombre que odió a Antioquia, hizo todo lo posible por acabar con Antioquia, por arrasar con Antioquia. No olvidemos que el departamento del Cauca llegaba hasta los límites de Antioquia, al sur de los lados de Sonsón, y él quiso destruir Antioquia. Y no lo logró, y a través de la sorna, a través de las mentiras, a través de la traición, logró envenenar inclusive al mismo Simón Bolívar, para que con ese grupito pequeño de personas que ni conocían Antioquia, recordemos que ni siquiera Bolívar pisó estas tierras, le envenenaran su mente para que nuestro gran héroe, nuestro gran general Córdoba, fuera destruido. Y fue ese hombre tan macabro, y con la compañía de Urdaneta y otros tantos, hicieron todo lo posible porque Antioquia se acabara, pero todo era contra Antioquia. Y hoy, yo no soy un hombre muy joven, pero también soy lo suficientemente adulto ya para haber conocido muchos gobiernos. Y me ha gustado estudiar los gobiernos, no desde la perspectiva de la política, sino desde la perspectiva del impacto de la política en el desarrollo de la región. Y no había visto un hombre que odiara más a Antioquia que Gustavo Petro Urrego. Un ampón, un guerrillero, un bandido. Quienes hemos vivido y sufrido el rigor del secuestro y el daño, entendemos más todavía lo que un bandido de esos es capaz de hacer. No tiene corazón. Todo lo posible por destruir a nuestro pueblo, nuestros empresarios, nuestra hermosa tradición antioqueña, nuestra capacidad de generar empleo y de superar momentos de dificultad. Entonces, como eso es evidente, tan evidente como distinguir cuándo hay sol y cuándo hay oscuridad,
ese dolor de patria que tengo yo ahora me carcome. Y llego a la conclusión de que la patria está en riesgo, pero mi Antioquia querida está aún más en riesgo. Y que me parece que muchos de los líderes que debieran tener un papel protagónico para salir y enfrentar los impulsos negativos, la maldad que expele ese caballero, si es que se le puede decir caballero, a través de los micrófonos, drogado o no drogado, pero en todo caso sin control en su absurda mente, está haciendo un daño que mucho me temo puede traer malas consecuencias. Lo ocurrido este fin de semana, esta semana, al alcalde Federico, en el Politécnico de la ciudad de Medellín, demuestra lo que este bandido ha sido capaz de carcomer la mente de unos jóvenes apasionados cuyas hormonas hacen diabluras y los ponen a hacer enfrentamientos que van en contra no solamente de lo natural y de la norma, sino también de los principios tradicionales de respeto a Antioquia. Entonces sí hay dolor, un gran dolor, y no propiamente un temor, sino un desconcierto de cómo es que en determinado momento se va a rebosar la tasa y qué es lo que vamos a hacer. Enrique, escuchando a Luis, uno queda impactado, ¿no? Y son cosas verdaderas, todo lo que ha dicho. Desde el punto de vista de la lógica matemática, ¿qué ves que nos va a pasar? Bueno, yo soy una persona de naturaleza optimista y pues, por ser ingeniero, que los ingenieros nos enfrentamos a los problemas muy complejos y los resolvemos. Un ejemplo de eso es cómo se enfrentó el problema de Hidroituango por la ingeniería, un problema demasiado complejo, pero la ingeniería, trabajando con seriedad y con fortaleza, es capaz, necesita apoyo también, pero es capaz. Entonces yo miraría la situación desde el punto de vista de proyecto, o sea, no dejemos caer el proyecto de departamento, el proyecto de ciudad, el proyecto de región que hay en Antioquia y el que tiene el país también. Y sigamos haciendo liderazgo nacional, como ha hecho Antioquia repetidamente, independiente de las circunstancias que van a ser momentáneas, estoy seguro, a que está sometida la situación. Yo recuerdo bien cómo era de horrible la época de la violencia. No se veía fácil que el país saliera de la violencia que hubo en los años 60, 50, con una cantidad de tragedias por todo el ámbito del país, pero de alguna manera hubo una habilidad para crear el Frente Nacional y hacer un sistema más lógico de manejo político para crear espacios para cambiar el país. También la Constitución del 91 fue un espacio novedoso que se creó para entender las nuevas realidades. No dejemos perder esos impulsos que siempre están ahí en el interior de las personas y apoyemos totalmente al señor gobernador que tenemos, al señor alcalde y a los alcaldes y administradores que hay por todo el departamento, que todos están sacando adelante el país, independientemente de las difíciles situaciones que hay. Y naturalmente que tenemos que ser estratégicos. Entonces la pregunta suya, Antonio, yo la miro desde la estrategia. Tenemos que entender bien el problema, primero. Segundo, ver cómo lo podemos manejar a través de todas las oportunidades que este problema tiene, entender bien en qué estamos fallando, ver las grandes amenazas y cómo las vamos a manejar y naturalmente también entender la gran fortaleza que tenemos, sobre todo en Antioquia, en todo el país, pero en Antioquia especialmente. Entonces eso es una reflexión estratégica. Si hacemos la reflexión estratégica desde la mirada catastrófica, es un poco más complicado de resolver. No quiere decir que no sea verdad. Lo que quiere decir es que tenemos que tener habilidad de ingeniería. Es que yo recuerdo cuando yo fui con la gente de la SAI a Hidroituango, después del problema que hubo grandísimo, nos decían allá los ingenieros de EPM que estaban allá, nos decían, SAI, no nos dejen solos, ustedes tienen influencia, hagan fuerza, apoyen para que saquemos adelante este proyecto, porque el espíritu que se está creando es de un pesimismo, de un desastre, y así no somos capaces de manejar la situación.
yo como presidente de la SAE se la puse toda a defender el proyecto, porque para mí era vital que ese proyecto no fuera a fracasar, porque sería un fracaso enorme para el departamento. Entonces, no dejemos fracasar nuestro departamento, ni debemos fracasar nuestra ciudad, ni debemos fracasar el país. Y entendamos que hay una maldad por ahí presente que nos está destruyendo, pero nosotros somos más fuertes. Y acordémonos de la espiritualidad. Es decir, hay espiritualidad en nosotros. Somos gente que tiene principios, que tiene potencia moral. Vamos a sacar esos principios, esa potencia moral como base de todo. Y busquemos la unidad de la gente que le gusta trabajar para que en vez de ser dedicados a la tristeza, nos dediquemos con más ímpetu todavía al trabajo, que es lo que nos puede sacar, y a los proyectos. Ahí me quedan varias dudas que después ya haremos preguntas puntuales, porque ahora diría yo no se trata de soñar sino de actuar. Pero, Joel, ahorita que siempre hablo atemporalmente en estos programas, pero el 28 y 29 de mayo tenemos a 2 días de un paro nacional. Este conversatorio saldrá el martes entrante, pero yo sí quisiera, con su conocimiento, qué va a pasar estos 2 días del paro nacional. ¿Se mantendrá? ¿Cómo actuará la fuerza? ¿Cómo actuaremos los civiles? ¿Qué opina usted? A ver, Antonio, yo coincido con Luis Fernando en torno a que el país está en el peor escenario. Nunca antes en la vida lo había estado. En la antesala del gobierno de Álvaro Uribe, escribí algún artículo sobre la planeación por escenarios y veíamos que el país no era viable. Y si eso lo mirábamos hace más de 20 años, hoy la situación ha cambiado porque tenemos un inquilino en la Casa de Nariño que es un delincuente. Churchill afirmaba que la diferencia entre la especie humana y el animal es que los animales siempre escogen como líder, como conductor, el mejor de la manada. Nosotros escogimos el peor de la manada. Digo nosotros porque hay que entender que fue una votación del país. Yo no voté, ni más faltaba, pese a haber depositado el voto por un criminal que tiene un voluminoso prontuario que debía estar tras las rejas, en la misma forma en que los peruanos pusieron tras las rejas a Abimael Guzmán, el líder del Sendero Luminoso, y que terminó allí tras las rejas. Entonces, estamos peor que antes de Uribe porque por lo menos las FARC estaban reducidas a 42.000 kilómetros cuadrados y sabíamos dónde estaban. Hoy no, hoy están permeando todos los estamentos de la sociedad. Están en el Ejecutivo, están en el Congreso de la República, pavoneándose. La concubina de Tiro Fijo fue presidente del Congreso. Están en todos los estamentos de la sociedad. Entonces yo creo que lo que dice el amigo Enrique es cierto. El diagnóstico está y hay que ver cómo resolvemos esta situación. Sobre lo que usted me pregunta, yo creo que se está poniendo a prueba el patriotismo de los colombianos. A ver, ¿qué vamos a hacer? Si vamos a contrarrestar esa plebe que está pues, alimentada por los dineros públicos y por el Ejecutivo, a que salga a marchar, y está a prueba también la Constitución Política de Colombia,
a ver si vamos a permitir que se siga trapeando con ella, porque el artículo 109 de la Constitución consagra que la violación de los topes es un causal suficiente para que este señor, este inquilino de la Casa de Nariño, no siga detentando el poder. Y con él, todo el Congreso que fue elegido con esos votos comprados. Una tragedia la que vivimos. Luis, habrá encapuchados, sin duda alguna. Habrá violencia, con certeza. ¿Qué va a hacer la fuerza pública, según tu opinión, o qué debe hacer la civilidad colombiana? Qué gran pregunta. Primero que todo, le quiero hacer una pequeña aclaración a mi querido amigo y colega Enrique. Yo soy un hombre muy católico, practicante, y tengo una fe rígida, férrea, y provengo por fortuna de una familia con más grandes principios católicos que haya, y me siento orgulloso de ello. Mis hijos viven por todo el mundo y siguen siendo como sus padres, sus abuelos y sus ancestros. Pero yo no caigo en la mojigatería, ni caigo de pronto en el romanticismo de pensar que cada vez que yo me arrodillo al altar y le digo, Dios, no olvides esta patria, se me va a hacer un milagro. No. Yo sé que yo tengo que poner de mi parte, pero también acordándome de mis principios de ingeniería, la teoría de las restricciones, pues yo tengo que mirar qué restricciones tengo. Primero, yo considero que los políticos son demasiado importantes en una sociedad, pero la política bien entendida. Son la expresión natural del pueblo y ellos son nuestros voceros. Entonces, lo primero es identificar claramente que los políticos que nosotros tenemos, o por lo menos parte de los políticos, son iguales de corruptos o peores que el mismo sinvergüenza que está en la presidencia. Y tenemos todos los casos, pero no voy a hablar en particular de ellos. Hay que exigirle a los políticos en los que sí creemos que sigan adelante erguidos llevando una bandera libertaria, y en este caso Antioquia, que es la gran arrinconada por el bandido presidente, tiene 2 líderes a nivel departamental y en la ciudad de Medellín, pero también los tiene en otros municipios que son verdaderos patriotas. Yo doy fe, por ejemplo, de alcaldes como el del Retiro, como el de Sabaneta, que les he oído hablar y decir, son patriotas. Entonces hay que decirles, adelante, no se deje amedrentar, que aquí rezamos por usted, pero si cae en la batalla, no se preocupe, que lo hizo por la patria. En segundo lugar, y contando cosas de la cercanía, lo que acabo de narrar o contar sobre el maltrato a nuestro alcalde de Medellín en Politécnico, que fue a ver jugar fútbol a su hijo, y unos malandrines que se meten allá cobardes, escondidos, con todo lo que usted quiera, y luego empiezan a comunicarse por un chat para que lleguen otros sinvergüenzas allá. Esos son unos malcriados, mala sangre, cuyos papás no supieron inculcarles a ellos los más elementales principios del respeto. Esos sinvergüenzas van a salir, y como tienen un discurso estúpido metido en su cabeza que los está llevando lentamente a la imbecilidad, van a actuar en contra de todo lo que a ellos les considere que es una reacción importante. Va a haber violencia. En tercer lugar, los sindicatos, o gran parte de los sindicatos, ya no son esos sindicatos de otrora, que eran sindicatos que verdaderamente tenían principios filosóficos de defensa de intereses de los trabajadores, y pactábamos los pactos colectivos de buena voluntad. Y yo, como expresidente de varias compañías y fundador de muchas, puedo dar fe de que hay sindicalismo bueno, pero hay sindicalismo malo. Uno oyendo algunos de estos líderes que han hablado en los últimos días, esos son unos verdaderos voceros del mal, de la maldad. Por último, lastimosamente, la expresión natural de los líderes de reconocido prestigio en Colombia no puede quedarse solamente en los políticos buenos, yo diría, y sobre todo muchas mujeres muy buenas, muy aguerridas de varios partidos que han salido a defender los principios democráticos. No ha calado en la base.
porque como lo dije ahorita y me perdonan si estoy usando un término tan duro, la imbecilidad ha sido aprovechada por el bandido de la Casa de Nariño y a base de dinero ha cambiado el magnífico derecho que tenemos de votar, valiendo el mismo voto de cualquiera de nosotros, con todo el sacrificio que hemos hecho en la vida por formarnos, educarnos, prepararnos, servir, trabajar, todo lo que sea, por un bendito tamal, o por media botella de aguardiente, o por un pedazo de manta de cualquier cosa. No tienen racionalidad. Vea usted, se accidenta un camión, lo primero que hacen es ir a saquear el camión, no ayudar al conductor. Eso es una muestra del deterioro. Toda esa gente va a salir. Todos esos indígenas que se toman esos parques, ¿cuántas hectáreas tienen los indígenas en Colombia? Son los mayores terratenientes de Colombia. ¿Cuántos subsidios tiene esa gente? Pues esa gente no sabe trabajar en su gran mayoría. Saben, es deme. Entonces va a haber problema. Ayer leí una pequeña columna muy interesante en donde simple y llanamente dice lo que todos sabemos, y yo le pediré a través de este canal y la oportunidad que tenga siempre a la gente que entienda que el primer derecho lo tiene cada ciudadano a defenderse. Y para ordenarse, yo no me voy a ir a empuñar un fusil por bueno que tenga el fusil, porque primero yo no estoy acostumbrado a disparar fusiles, y segundo a lo mejor hasta me mato con el mismo, me pateo con el mismo y me pego un tiro, pero yo sí soy capaz de enfrentar la turba, si me dejara hablar. Pero también soy consciente que mi discurso, como no es un discurso de odio, de maldad ni de promesa de subsidios, ese discurso no va a calar. Entonces, ¿qué le pediría a la fuerza pública? Que cumpla el mandato constitucional, y es que defienda al pueblo. A mí me parece, y ojalá yo haya entendido bien las palabras del alcalde de Medellín cuando dijo: aquí estamos listos a enfrentar la turba. Y enfrentarla es enfrentarla al costo que ello sea. Escuché lo mismo al alcalde de Cali ayer también, que no iba a volver a ocurrir lo mismo que ocurrió cuando las tomas de hace unos años, ¿no? Claro, y eso no puede quedarse solo, y que por eso pido excusas a toda la audiencia y a todos ustedes, porque mis palabras son crueles, fuertes, pero son sinceras. Yo no tengo por qué mentir. Me importa un pepino a mí si la vida me pone coto hoy. Lo que yo sí estoy convencido es que a la gente hay que decirle: tú has luchado por tu patria y tienes unos derechos. Los derechos al tamal, que es lo que aspira toda esa gente improductiva, resentida social, ellos verán cómo lo manejan, pero el derecho a la vida, el derecho a tener un hogar, el derecho a construir la patria, el derecho a servir a los demás, a mí me pertenece. Y yo le quiero exigir, no le voy a pedir un favor, le exijo a las fuerzas militares. Yo no pude ser militar porque no me aceptaron entrar a la escuela por un problema de visión que tenía. Me lamento de eso, que yo quisiera estar presente, como muchos de mis familiares estuvieron en los más altos cargos de la dignidad militar, pero yo quisiera que ellos salgan y le digan a la gente: quietos, jovencitos, quietos, que aquí estamos nosotros para poner el orden. Se llegó el momento de poner las cosas como son. El país de otra manera, con rezos y con Padre Ernesto ante el Señor, los hago por la tarde cuando llegue un poco ensangrentado. Ajá. Enrique, la democracia en Colombia se perdió. Bueno, debemos entender que en el mundo hay mucha división. Hay mucha división. Si usted mira los países, en general los países están 50% por un lado, 50% por el otro lado. En todas partes ocurre eso. Y esto obviamente lo resuelve la democracia. La democracia es la que es capaz, por los mecanismos que tiene, de resolver estas divisiones que existen y que están alborotadas por dos fuerzas. Primero, la prosperidad, que da la esperanza de que todos los problemas se pueden resolver, porque hay flujo de caja para hacer actividades, hay prosperidad, que se manifiesta en una burocracia creciente, porque los gobiernos aumentan la burocracia y ahí gastan muy buena parte de los flujos de caja en muchos proyectos que se van haciendo, con más o menos éxito según la mediocridad del administrador. Y en el gobierno actual, si ha habido mediocridad, es absolutamente evidente, porque no han logrado hacer
los proyectos, porque no tienen capacidad de manejo y de administración. Entonces, hay una fuerza que dice, se puede hacer todo, y hay otra fuerza que dice, no hay nada hecho. La pobreza nos llevó por delante, la injusticia nos llevó por delante. Lo que ha hecho hasta ahora la sociedad no sirve para nada, porque la injusticia no se ha logrado resolver. Entonces hay unos extremismos en las miradas, y hay que tener una sabiduría para mirar la situación, que no es fácil, pero hay que tenerla, hay que insistir en la sabiduría. Entonces yo, para que la democracia no se nos desbarate, primero que todo, nosotros tenemos que expresarnos como individuos para poder defender esa democracia con la fuerza de la expresión que tenemos, con la fuerza de la opinión sana, de la capacidad que tenemos de comentar y de hablar de los temas. Porque si todos estamos agachados y no expresamos nada, es una fuerza democrática que no se está viendo y nos está representando la gente que utiliza las redes sociales para demeritar, para hablar mal, para trabajar en el bodegaje, en el escándalo. Entonces hay que expresarse más. Pero tengo que recordarles que este programa lo dividimos en dos, porque está muy sustancioso, pero hay que dejar que piensen y que reflexionen para la continuidad.